Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a este estudio de Escuela Sabática. Me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy vamos a tener ya la siguiente lección. Ya tenemos la lección número 5. Y esta se llama Primeros Auxilios para tus heridas. La Escuela Sabática está muy interesante. Esta escuela, vamos a hablar sobre todo de aquellos que están dolidos, aquellos que están mal, que andan, bueno, que tienen necesidad de ser auxiliados. ¿Sí? Como los somos, recuerden que habíamos dicho que somos como un hospital más que como una otra cosa, una sociedad o algo. Somos nosotros un hospital. 8:40 en Costa Rica. Muy bien, Marvin. Tú eres el de allá de Costa Rica también con la hermana Leda. Bueno, hermanos en Cristo, nosotros tenemos hoy esta lección. Hay una serie de lecturas que están ahí, que les están pidiendo. Están en Mateo, en Lucas y en Gálatas. La de Mateo 9:35 es aquella famosa donde dice que Jesús los vio y sintió compasión por ellos porque los vio como ovejas sin pastor. En el capítulo de Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19 es el famosísimo pasaje donde dice: el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados, a los necesitados, etc. Capítulo 5, versos 31 y 32, él está diciendo, ahí sí se me olvidó, pero aquí está. 31 y 32 es cuando le dice: a los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y capítulo 6, 1 y 2 nos invita a todos nosotros a sobrellevar las cargas de los demás. Esas son las lecturas que tenemos ahí. El énfasis de la lección de hoy es comunidad sanadora. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? El pasaje que nos marca a nosotros es el de Lucas 9:12, donde dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Capítulo 9, verso 12 de Lucas. Pasa voz, hermana Esperanza. Hermanos, el objetivo de hoy, recuerden nosotros, nuestra tradición ya se está volviendo tradición prácticamente, es nosotros hacer lo siguiente: ¿qué, cómo y para qué? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a comprender, bueno, el objetivo total dice, comprender los principios que guían la labor restauradora de la iglesia como comunidad sanadora y aplicar estrategias prácticas para crear un espacio seguro y restaurador para las personas que enfrentan quebranto y dolor. Abajo. Bien, hermanos, ese es el objetivo. ¿Y qué vamos a hacer? 3 cosas. Permítame un segundo. Ese te sirve, ese cubito te sirve para... No está ahí, amor. Si no está ahí abajo del... Entonces nada más necesitas un cable. Perdón, hermanos. Necesitas un cable aquí. Llévate este cable de aquí. Bien. Entonces tenemos nosotros que el objetivo que tenemos es comprender. ¿Qué es lo que vamos a comprender? Los principios. Perdón, hermanos. Perdón. Acá está. Perdón, hermanos, discúlpeme. Esto va a ir directo y en vivo. En vivo para la televisión nacional. Discúlpeme, hermanos. Entonces vamos a hacer el objetivo. El objetivo, hermanos, es que vamos a comprender los principios que guían la labor restauradora de la iglesia. Es lo que vamos a hacer hoy. Comprender los principios que guían la labor restauradora de la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear o vamos a trabajar como una comunidad sanadora. Y aquí vamos a aplicar estas estrategias prácticas, lo que acabamos de comprender. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos o para qué lo vamos a hacer? Bueno, ¿para qué? Para crear espacios, ¿sí?, seguros y restauradores para las personas que enfrentan quebranto y dolor. Entonces recuerden, el objetivo tiene qué, cómo y para qué. ¿Qué vamos a hacer? Comprender. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo una comunidad sanadora. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Para crear espacios para los que están heridos y quebrantados. Bien. Hermanos en Cristo, miren, la iglesia, déjenme decirles que la iglesia, miren, en la iglesia los miembros somos instrumentos de curación y consuelo para aquellos que enfrentan dificultades y dolor. Ofrecemos consejería, grupos de apoyo y oración para ayudar a las personas a sanar sus heridas y experimentar perdón y libertad. Estamos comprometidos con la restauración de las personas quebrantadas y guiados por el amor y la compasión, ofrecemos compañía y un camino de restauración para aquellos que lo necesitan. Esto es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer, ¿sí?, para poder ofrecer los primeros auxilios para las heridas de los que están quebrantados. Ahora, tenemos algunas cosas que entender, ¿sí? Primero, hay experiencias dolorosas, muchas experiencias dolorosas.
Todo ser humano sufre, todo ser humano puede presentar todas esas clases de experiencias dolorosas en su vida. Puede ser circunstancias difíciles en su vida, pueden ser accidentes, puede ser dolores que atraviesan, incluso aún desde el vientre materno se dice que ahí también se sufre, desde ahí se empieza a sufrir. Son cosas que marcan nuestra vida, nos dejan una marca. Y esta a veces parece que no la podemos percibir, pero con el paso de los años van flotando, van saliendo, ¿sí? Se hacen grietas profundas que además tardan muchísimo tiempo en que las podamos restaurar. Las experiencias de quebranto, las experiencias dolorosas que nosotros tenemos, son muchísimas, ¿sí? Pueden convertirse, todas esas, por ejemplo, el desánimo, la tristeza, el temor, el dolor, pueden convertirse incluso luego en depresión, hermanos. Y puede causar en nosotros frustración, enojo, amargura, puede ser resentimiento, desesperanza, puede tener para nosotros incluso a veces deseos de venganza, puede retraernos, hacernos enemigos de alguien, enemistados con la gente, hay desconfianza, hay egoísmo y no esperamos nada. Perdemos la esperanza, sobre todo en otros. Ahora, toda la gente lo sufre, ¿sí? Y mucha gente avanza la vida, pasa por la vida sin que nadie le pueda ayudar. Esas experiencias dolorosas, ¿sí? La gente va sin ayuda, nadie les ayuda, nadie se está con ellos. Todos están superando como pueden esos quebrantos, esos dolores, y entonces carecemos mucho de alguien que nos pueda ayudar, de comunidades que nos puedan ayudar. Y algunas que están ahí, pues solo es por dinero, por cobro, no lo hacen por amor, ¿verdad? Hay algunos que dan. Entonces, lo que requerimos nosotros son comunidades amorosas y que den sobre todo soporte a toda esa gente, todas esas personas que tienen o están en ese proceso de restauración o que van a entrar a un proceso de restauración. Y aquí es donde la iglesia, hermanos, tiene un papel muy importante. La iglesia, entonces, hermanos, tiene que hacer una labor de sanar, porque para eso estamos aquí. Dios nos ha sanado, lo hemos visto desde la primera lección hasta ahora, cómo Dios ha estado con nosotros y nos ha sanado, nos ha restaurado, nos ha limpiado, ¿sí? Perdón, hermanos. Ahora, si está en ese sentido, si estamos allí, si hemos sido así, entonces nosotros somos una comunidad sanadora. Tenemos que continuar lo que Jesús hizo, los pasajes que leímos al principio o que les platicé al principio, porque son pasajes que ustedes tienen que leer y que con van a estudiar para la escuela sabática este sábado. Hermanos, esos pasajes nos hablan de cómo Jesús iba trabajando y nosotros somos la continuación de ese trabajo. Por lo tanto, nosotros tenemos esa misión. Jesús dedicó mucho tiempo a eso, ¿sí? Mucho tiempo. Él ayudó a aquella gente que lo necesitaba. En términos actuales, nosotros, hermanos, les digo, les repito, más bien debería la iglesia parecerse a una sala de emergencias de un hospital que a otra cosa, club social, etcétera. Porque aquí, hermanos, vamos a recibir, aquí en la iglesia la mayoría de las personas vienen lastimados, enfermos, fracturados, vienen quebrantados, moribundos. Hay mucha gente que está pasando por circunstancias muy difíciles. Vienen, hermanos, vienen casi que gritan de dolor, moribundos. Hay muchos que llegan sin silencio, pero por dentro están quebrantados, hermanos. Decía un libro de Cuauhtémoc, no me acuerdo cómo se llama el señor que escribió Un grito en el silencio. Así viene mucha gente desesperada, ¿sí? Entonces nosotros como médicos de almas, nuestro papel es recibirlos, amarlos, abrazarlos, ver qué está pasando con ellos, tratar de atenderlos y sin detenernos a saber de qué se trata, ¿eh? No estamos viendo si se lo provocó, si no se lo provocó, si tuvo la culpa, no. Nuestra labor, hermanos, consiste solamente en dar alivio a su dolor, acompañarlos, abrazarlos, estar con ellos, asegurarnos de que sobrevivan, de que pasen ese proceso, ¿sí? Hay que proveerles cuidados, hay que darles atención para que puedan tener un proceso de sanación y ellos puedan estar haciendo su proceso de restauración acompañados por alguien más. Si nosotros analizamos entonces esto que acabamos de ver, lo vamos a ver a la luz del ministerio de Jesús. Entonces, vean, el ministerio de Jesús, hermanos, primero y antes que nada, ¿sí? Vemos nosotros Mateo 9, 35 y 36, que ya lo vimos, y él iba enseñando y sanando a todos los enfermos. Bien, déjenme servir más cafecito. Ahora, si él iba haciendo eso, hermanos, entonces
Él, ya lo vimos en los pasajes capítulo 9, versos 35 y 36, en los cuales Él va sanando por todas partes, ¿sí? Entonces, la iglesia tiene que continuar ese ministerio, la iglesia tiene que continuar ese trabajo, y por lo tanto es importante para nosotros entender cómo el ministerio de Jesús puede estar en nosotros también. Miren, Jesús, por ejemplo, Él tenía amor y compasión. Amor y compasión. Tenía que ir acompañado. No solamente es el asunto de la compasión, hermanos, sino es amor y compasión. Esta combinación, para compasión, la palabra griega que se utiliza, la palabra es splaktizomai, que quiere decir que se le movían las entrañas, se revuelven, sentía algo ahí. Yo estaba pensando acerca de este sermón y me quedé, dije, ¿cómo podría poner un ejemplo? Entonces dije, en la iglesia, ¿no? Pues les voy a poner a ustedes, también tengo una sobrina que está en la iglesia con nosotros, y ella, apenas ve que maltratan a un animalito o algo y siente así, dice, ay no, pobrecito, y a veces hasta lágrimas se le salen a la pobrecita de mi sobrina. Bueno, eso es esplactizomai, sentir dolor por dentro de tal manera como si nos estuviera pasando a nosotros, y eso es lo que siente Jesús. Esa es la compasión de Él, ¿sí? A Él lo movió un profundo amor por las personas, a Él. En su ministerio de Jesús el amor y la compasión lo mueven para allá. Él es quien lo hace así. Hermanos, miren, él es el que se movió por amor. No lo hace por ser popular, por mostrar el poder, por ser la autoridad, porque tenía que hacer proselitismo con ellos. Ay, si lo hacemos, se viene con nosotros a la iglesia. No. Él solamente lo hacía por amor. Si iban o no a la sinagoga, no, él hacía por amor las cosas. Eso era muy importante y nosotros, hermanos, también tenemos que hacerlo así. Bueno, pero ahorita estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Jesús es el que se movía así. Ahora, entonces vean, a Jesús en su ministerio, Él hacía una restauración integral, de manera integral, hermanos, ¿sí? La restauración en todos los aspectos de la experiencia humana. Él no solamente limpiaba el cuerpo, sino también las emociones, su entorno en la sociedad, sus ideas, sus pensamientos. Él los quería liberar de la opresión, tanto espiritual como mental, bueno, quería volver a todos cabales, además de ser serviciales y provechosos. Ejemplos tenemos muchos. Yo recuerdo ahorita, por ejemplo, el endemoniado gadareno, quien después de haberlo sanado el Señor, de haberlo restaurado, él dice que estaba bien, limpio, y además se fue a predicar el evangelio. Se fue a decirles a las gentes qué es lo que había pasado. Ya no digamos que predicó el evangelio porque todavía no estaba el evangelio formado así como tal, pero si él estaba, hermanos, el endemoniado gadareno fue a contarle a los demás lo que había pasado, que a final de cuentas se llama evangelio porque son las buenas nuevas. Ahora, eso es lo que pasa allí, y vemos cómo Jesús de manera integral trata de sanar y restaurar a la mujer pecadora. Vete y no peques más, a los leprosos, su cuerpo y su ser, al ciego, a Bartimeo, y bueno, tantas otras cosas más no hizo Jesús. Entonces Jesús comprendía que la restauración tenía que ser de manera integral, todo su ser completo. Ahora, Jesús entonces, hermanos, tenía un ministerio, que ese ministerio de Jesús hace visible el reino de Dios aquí. El reino de Dios se ha acercado y está aquí ya. Entonces, cuando Él empieza a hacer esas cosas, Él está diciendo a la gente, aquí está el reino de Dios. Esto ya está aquí. Ya llegó. Ya somos el reino de Dios. Ya está aquí. Él está mostrando o haciendo visible el reino de Dios, lo que va a pasar. Porque, hermanos, mire, junto con esto, todas sus obras mostraban que el reino ya estaba presente en la tierra. Manifestaba eso. Y miren, unido a eso, es que su poder era sanador y además era sobrenatural. Quiere decir esto que el reino de Dios estaba aquí. Quiere decir que Él mostró, ¿saben qué? Mostró su autoridad. Él estaba dejando claro, hermanos, que ese ministerio de restauración y de sanación solo es posible para alguien que vive en completa dependencia del Espíritu Santo o del Espíritu. El mundo herido, hermanos, no puede ser sanado por medios humanos. Se requiere absolutamente la intervención y el poder que viene de Dios obrando a través nuestro, ¿sí? Gracias, hermana Ortiz. ¿Sí? Acá venga por el cafecito y ya está listo. Ya lo tengo calentito aquí. Hermanos, miren cómo Jesús se manifiesta y manifiesta ese poder sanador, pero tiene que ser a través de Dios. O sea, el asunto es, miren, nosotros no sanamos a nadie, es Dios quien sana. Nosotros no podemos, no tenemos el poder. El don de sanidad se le da a aquel que en ese momento recibe la sanidad.
Es un regalo de sanidad el que se le da. Por eso a veces yo creo en mi muy particular manera de ver, creo que a veces hemos confundido el don de sanidad y creemos que hay gente que anda tocando y gente así sanándolas. El don de sanidad se le da a aquel que en ese momento es sanado. Dios nos utiliza a nosotros para que nosotros oremos por ellos, y sí es cierto. Y nosotros como iglesia tenemos que ir por aquellas gentes que requieren ese toque de sanidad. Y recuérdalo, es integral, espíritu, alma, cuerpo, todo lo que tiene, todo el ser completo, hermano. Por eso el Señor quiere hacerlo así y por eso lo hace con un poder sobrenatural. Pero recuerden, no puede pasar nada, no puede pasar eso si, hermanos, no está ligado al Espíritu Santo. O al Espíritu, perdón. Al Espíritu. Espíritu Santo. Hermanos, ese es el ministerio de Jesús. Véanlo ustedes. El ministerio de Jesús entonces está mostrando amor y compasión. El ministerio de Jesús procura restauración integral. El ministerio de Jesús hace visible el reino de Dios aquí en la tierra, y el ministerio de Jesús tiene un poder sanador que es sobrenatural, porque Él sabe que depende del Espíritu Santo. Dice Lucas 4:18 de las lecturas que hicimos, que comentamos hace rato: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha dado poder para sanar, quebrantar, etcétera, etcétera, a los quebrantados, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo este poder viene de Dios, viene de ella. Hermanos, nosotros, eso es lo que vemos aquí en el ministerio de Jesús. Bueno, se tiene que replicar, hermanos. ¿En dónde? En la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es su papel, ¿sí? Y en la iglesia y su papel tenemos que hacer dos cosas. Una es implementar y la otra fomentar. Nosotros vamos a ir viendo, hermanos, que necesitamos, ¿sí? Como continuadores del ministerio de Jesús, nosotros, la iglesia, tenemos que ofrecer un espacio seguro de encuentro con la sanación. Tenemos, hermanos, que ver que nosotros, miren, no somos nosotros sanos que ayudan a los enfermos, sino somos una comunidad. Gracias, ya llegó mi hija. Somos una comunidad de personas quebrantadas. Estamos en medio de un proceso de restauración. No somos sanos. Ayudamos a otros heridos a encontrar sanidad en Cristo, como nosotros lo estamos haciendo, ¿sí? Además de todo esto que hemos visto eso ya lo hemos visto en las lecciones pasadas, cómo Dios nos ha ido sanando, cómo Dios nos ha ido levantando, cómo Dios nos ha ido restaurando, cómo nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. No quiere decir que somos santos, sino que somos personas pecadoras que estamos en este proceso y que ayudamos a otros que lo llevan. Entonces veamos algunas cosas que tenemos que hacer como iglesia, ¿sí? Como iglesia, ¿sí? Ahora, vean ustedes, hermanos. Como iglesia entonces tenemos que establecer, miren, podemos implementar algo. Podemos implementar grupos de apoyo. Los grupos de apoyo, hermanos, son grupos que trabajan específicamente para diversas experiencias de dolor. Sé que muchos de nosotros no tenemos títulos ni nada, pero podemos buscar formas y personas que nos ayuden para que traten y además, hermanos, además hay que prepararnos, hay que estudiar. Tómese un cursito de tanatología, tómese un cursito de ahí de psicopedagogía, de psicología, algo ahí por ahí. Busque maneras, formas. Las hay, hermanos, las hemos estudiado, las hemos visto. Y entonces podemos ayudar a gente a que traten sus experiencias de dolor, como, no sé, la pérdida de un ser querido, algún trauma que hayan vivido, incluso adicciones. Es muy difícil para nosotros tratar adicciones como el alcoholismo, la drogadicción, porque no tenemos ni los lugares, ni las formas. Pero nosotros tenemos que ver cómo podemos ayudarlos, hermanos. ¿Cómo podemos ayudar? Tenemos que hacer algo. ¿Sí? Podemos ver cómo se trata la depresión cuando esta no es una depresión química, sino es una depresión por malos pensamientos ubicados. Hay conflictos familiares, podemos tal vez ayudar. El caso es hacer grupos que puedan dar algunas sesiones de apoyo para poder estar con ellos. Entre más hable la gente, más se libera y más puede sanar. Podemos ofrecer, hermanos, consejería o terapia. Les repito, no todos tenemos la facilidad de hacerlo, pero podemos buscar en nuestras experiencias, ¿sí?, terapias ya sea individuales o familiares, para que nosotros pues podamos abordar esas necesidades específicas que tiene la gente, que tiene que ver
y podemos allí nosotros ofrecer un espacio seguro para mucha gente. Alguien que se sienta escuchado, alguien que de alguna manera sepa que ahí le oyen y que puede expresarse sin que lo estén criticando. Hay que proveer, hermanos, no sé, hacerlo en una sala, una oficina, podemos hacerlo en un consultorio, algo, no sé, que podamos hacerlo. Miren, por ejemplo, yo les decía en la clase de los hermanos que tenemos acá en el sector, acá en Yucatán, tenemos la clase distrital y me tocó hablar acerca del pastor, y una cosa que yo les recomendaba es que el pastor debería tener una oficina en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay temas y situaciones que tiene que tratar y tiene que ser, tiene que tener una total secrecía o una total intimidad para que pueda tratar ese asunto. ¿Sí? Entonces, hermanos, tener lugares para hacerlo, y entonces ahí pues ofrecer consejería, mentoría, terapias pastorales espirituales. La palabra sana, hermanos, sana la palabra, hermanos. Y también hay que desarrollar algunos problemas educativos. Dice que más vale prevenir prevenir que se me olvidó cómo dice. Acuérdenme, esto es como dice. Que lamentar, ¿verdad? Gracias. Entonces, algo que pueda ayudar a la gente para que la gente pueda hablemos sobre lo que es el pecado. Una cosa que nosotros tenemos ahora en las iglesias, hermanos, es que ya no estamos hablando mucho del pecado. No, tratamos de que Dios nos ama y todo, y es cierto, Dios nos ama, pero tenemos que hablar del pecado. La gente estamos en pecado y por eso pues estamos viviendo lo que estamos viviendo. Hermanos, la salud mental y emocional es importante. Por lo tanto, educar a la gente para que comprenda que las crisis humanas pueden solucionarse, tienen solución. Hay que hacerlo. Hay que capacitar a miembros, hay que eliminar aquellos estigmas asociados a los problemas espirituales o psicológicos. No, hermanos, hay que quitarlo de tal manera que podamos ver que la gente sufre y que necesita ayuda. Eso es importante. Por lo tanto, hermanos, nosotros hay que implementar, ya sea grupos de apoyo, hay que ver cómo lo podemos hacer para hacer consejería y terapia y ofrecer educación preventiva para que muchos entiendan, comprendan y puedan cambiar. Hermanos, la mejor forma de educar a una persona, hermanos, no es de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón, ¿sí? Porque así es cuando nosotros vemos cómo la gente puede cambiar, ¿sí? Quiero leer algo que me pareció aquí interesante de Jos Costilla. El Señor Jesús no tomó cursos. Él es el medio principal para sanar por medio del Espíritu Santo. Claro que los cursos sirven, pero lo principal es que como iglesia debemos estar llenos del Espíritu de Cristo. Y a eso solo puedo decir una cosa, hermano Jos, es amén. Amén. Necesitamos mucho, dice mi hija, necesitamos mucho acompañamiento. El acompañamiento es básico, hermano. Mucha gente se va a sanar por el acompañamiento que tenga entre otros. ¿Es importante tomar cursos? Sí, hermanos, porque necesitamos enseñarle a la gente, necesitamos acompañar a la gente. Sí es necesario tomar cursos, pero sobre todo, como habíamos dicho al principio, en el ministerio de Jesús, que lo hacía con amor y compasión. Ni por fama, no, lo hacía por amor y compasión, igual nosotros. Así también nosotros. Por lo tanto, hermanos, miren, nosotros ahora, si ya estamos implementando eso, ahora hay que trabajar con la congregación y hay que fomentar algunas cosas. Entre ellas tenemos que fomentar, por ejemplo, hermanos, el hecho de que nosotros tenemos que invertir en todos los líderes, hermanos, en los miembros, para que desarrollen habilidades de comunicación efectiva, puedan escuchar activamente, tengan empatía y tengan compasión. Entonces, en el liderazgo tenemos que fomentar. La gente puede hacerlo, ¿sí? Lo único, como dice Jos Costilla, lo único que tienen que hacer, además de tomar cursos, es acompañar a las personas, escucharlas. Lo que la gente necesita es escuchar. Miren, estaba leyendo acerca de esto, acerca de algunas cosas, y por ejemplo, la confesión auricular que tiene la Iglesia Católica, permítame, vino, hermanos, porque hubo un tiempo en el cual la gente no, permítame, ay, no sé qué pasó aquí. Bueno, me llegó una notificación ahí muy rara y ya. Bueno, aquí estoy. Entonces, la confesión auricular vino porque la gente
no confesaba sus pecados. Entonces le hacía muy fácil a la gente ir y hacer un sacrificio. Y aquí estoy, y ya tomaban la Eucaristía, pedían perdón y se iban ya felices de la vida. Entonces los sacerdotes tuvieron que implementar lo que es la confesión auricular para que la gente reconociera que son pecados. Ya después se transformó en otro asunto, pero bueno, lo importante era eso, que se necesitaba que la gente fuera escuchada por su pastor, en este caso por su sacerdote. Nosotros no hacemos la confesión auricular, pero hermanos, si la Escritura nos dice en Gálatas 6:1 que nosotros debemos soportarnos unos a otros, tolerarnos unos a otros, llevar las cargas de los unos con los otros, pues es necesario que nosotros fomentemos entre nosotros, ¿sí?, tiempos, personas y lugares para tener eso que es la escucha activa de la gente. La gente necesita decir lo que siente, necesita sacarlo, necesita encontrar a alguien que lo pueda oír, ¿sí? Y entonces ahí nosotros vamos también a fomentar, hermanos, que vamos a fomentar algunas actividades. Todas esas actividades tienen que ver con la cuestión de la conexión entre nosotros, ¿sí? Desayunos, comidas, cultos de testimonios, de sanidad y restauración. Hay que haber charlas inspiradoras, una mano que hable, que dé su testimonio. Oración, mucha oración, hermanos, para que la oración sea conformada y nos edifiquemos en la oración unos a otros. Hay que orar muchos unos por otros, siempre es importante, hermano. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros también podemos establecer, hermanos, algunos mecanismos, unos protocolos para respuestas rápidas. ¿Qué pasa si esto hacemos? Dice Jacob, dice, si el Espíritu Santo está en uno, brotará el fruto que es amor, gozo, paz, etcétera. Eso, muy bien. Con ello se podrá asistir a los hermanos dolientes necesitados, siendo instrumentos en este gran hospital que es su iglesia. Y a eso también, Jacob, puedo decir amén. Eso es exactamente, ustedes muy bien han comprendido el propósito. Muy bien, todo esto viene, dice Ortiz Martel, todo esto viene en la escuela. Son los ministerios que debemos formar en este plan de la iglesia local. Excelente, hermano Ortiz Martel, excelente. Eso es, ya no puede dar la escuela, entonces ya terminamos, porque ya la entendieron, hermanos. Es exactamente eso, es salir y hacerlo. Tenemos que establecer, hermanos, protocolos de respuesta. ¿Cómo podemos hacerle con los hermanos así, cuando es un niño, cuando es un adolescente, cuando hay cosas en el hogar? Ya ven que ahorita, por ejemplo, hace 2 semanas, nosotros estuvimos acá en la zona y en la República también 2 hermanitas que se perdieron. Así fue la respuesta rapidísima. Apenas llegaron los mensajes y empezaron a volar por todas partes, por todo Face. Gracias a Dios regresaron las señoritas, pero me imagino que fueron secuestros express. Pero hermanos, la respuesta de la iglesia fue rapidísima. Bueno, así es nosotros. En las situaciones en las cuales hay dolor o algo, alguien está sufriendo, pues tenemos que hacer cosas o tener respuestas rápidas acerca de eso. Si hay una violencia doméstica, ¿qué hacemos? Y tener respuestas. Hay que idearlas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, usted piénsalo y lo puede comentar en la iglesia, ¿sí? Hermanos, hay que implementar proyectos, ¿sí? Proyectos que vayan enfocados a que tengamos una cultura evangélica, donde nosotros ya no estemos criticando, ya no estemos enjuiciando a nadie, ya no estemos en el chisme, en la murmuración, no estemos señalando a las personas, no seamos intolerantes, como decía hace rato Jaco. Si el Espíritu está en mí, entonces, hermano, yo puedo hacer todo eso, vivir así. Pero una de las cosas que más nos están haciendo daño es la falta de tolerancia, porque estigmatizamos, etiquetamos a las personas, las rechazamos, hacemos polarización entre unos y otros. Y ¿sabe qué no nos deja hacer? Los prejuicios. Ay, es que esto es lo otro. ¿Cómo me voy a juntar con él? ¿Cómo con el otro? No, hermanos. No. Hay que dejarlos a un lado. Recuerde que nosotros tenemos la fortuna. Tenemos que hacer que los ministerios que tenemos, ¿sí? Los ministerios que tenemos tienen que ir hacia transformar la vida de las personas. Esas son pecadoras, es cierto. No podemos congeniar con el pecado, es bien cierto, hermano, bien cierto. Pero nosotros tenemos que hacer que la doctrina de Cristo llegue a las personas para que éstas sean transformadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, hay que formar ministerios de cuidado para la gente, y en el cual, hermanos, involucremos a todos, ¿sí? A todos, de acuerdo a las edades, a las situaciones de vida. Debemos identificar las situaciones y atender todas esas necesidades espirituales, físicas, emocionales de cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Para eso son los ministerios, como decía la hermana Ortiz Martel. Para eso son.
¿sí? Cada uno de los ministerios que tenemos en la iglesia, la labor pastoral ahora es entre todos nosotros. Entre todos nosotros, por eso debemos fomentarlo, debemos organizarnos para que esto suceda, como con oración, con adoración, enfocados en la sanidad, en la restauración, hablando del amor de Dios que nos tiene, acerca de que nos quiere liberar de la opresión del pecado y muchas otras cosas más. Por lo tanto, hermanos, ahí estamos haciendo. Hay que fomentar que se involucren todos, hermanos, todos, ¿sí? Todos. Hay que hacer eventos de oración. Todos, hermanos, involucrados en esto. Todos acompañando, niños, adolescentes. Yo hablaba con los hermanos líderes de cada uno de los departamentos. Digo, yo no los quiero de directores, hermanos. No se preocupen. El grupo de ancianos y el cuerpo pastoral estamos para organizar todas las actividades, clases, actividades de la femenil, varonil, etcétera, etcétera. Ustedes, hermanos, dedíquense a la labor pastoral. Vean a los hermanos, visítenlos, hablen por teléfono, pregúntenles cómo están. Si hay un caso muy difícil, hablen al consejo de ancianos o hermanos, háblenle al pastor. Pero el caso es que se dediquen a ver cómo podemos apoyar a los hermanos. Eso es muy importante. Para eso son el ministerio, ¿sí? Y entonces nosotros haciendo esto, nosotros podemos trabajar mejor, ¿sí? Voy a ver qué me dice aquí. ¿Quién me dice? Déjame ver aquí. Ya Lili Jiménez. Sí. Bendigo a Dios por la paciencia de mis hermanos donde me congrego. Me he sentido acompañada, escuchada. Ya se me movió aquí el mensaje, perdón. Es que me llega otro y sobre todo, sí, me he sentido acompañada, escuchada y sobre todo la tolerancia y el amor en este proceso de duelo en la pérdida de mamá. Esos temas son muy importantes. Estoy en ese proceso de restauración. Como iglesia es muy importante entender todos estos puntos. Qué bueno que nos comparte su experiencia, porque entonces nos hace entender, hermano, que qué importante es esta labor. Cada ministerio debe asignar hermanos con el don para ayudar a estos ministerios. Hermanos, si usted conoce a alguien que viva o intensamente y con pasión la oración, hermano, póngalo en el departamento de oración. No lo ponga en los niños, póngalo a orar, porque necesitamos mucha oración. Si usted conoce a alguien que puede atender psicológicamente a alguien, hermanos, póngalos ahí. Y hermanos, si usted puede hacerlo, póngase ahí, hermano. Ponga sus dones, sus talentos, sus habilidades al servicio del Señor. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a la gente. Porque esto, hermanos, es el ministerio de Jesús, que es el que se tiene que replicar en la iglesia. Porque ese es el papel, tenemos esa oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, vayamos y hagamos esto, hermano. Hagamos esto en la iglesia. Es muy importante. Cada uno de nosotros realizando un ministerio de labor pastoral. Así que, hermanos, tenemos que atender darle los primeros auxilios para sus heridas, sanarlos, ¿sí? Ser el prójimo de aquel hombre, de aquel hombre que fue herido, ser el samaritano, vamos a decirlo así, de aquel hombre que fue herido, lastimado. Hermanos, qué importante es todo esto, qué importante es. Es una escuela preciosa, hermanos, y yo creo que ustedes van a tener mucho que comentar. Yo solo les voy a decir esto, hermano. Conclusión. La iglesia tiene el llamado a continuar el ministerio sanador de Jesús, manifestado en el amor y la compasión de Dios en medio de un mundo quebrantado. Es imperativo implementar en la vida congregacional estrategias concretas de cuidado pastoral integral, que abarcan la restauración física, emocional, social y espiritual. Seamos comunidades compasivas que eliminen prejuicios y fomenten vínculos seguros de apoyo fraterno en un camino que contribuya a sanar heridas y devolver la dignidad a vidas destrozadas. Pero nuestro llamado no se limita a ser un mero refugio de consuelo. La iglesia debe funcionar como un hospital de campaña donde los caídos encuentren alivio para sus dolencias, fortaleza para sus debilidades y esperanza para reconstruir su futuro. Manifestemos de manera práctica el amor restaurador de Cristo para que muchos experimenten su gracia transformadora. Amén. ¿Cómo ver, hermano? Ahora vayamos y hagámoslo, hermano. Ahí está, tenemos la oportunidad de ser hoy la iglesia de Cristo, la iglesia que lleva sanidad y acompañamiento a otros. Dios les bendiga.